categorías de protocolo. Los IGPs, que son los que, ya sabemos, corren dentro del sistema autónomo. O sea, estos son los intra-ASN. Un ASN no es nada más que un número del sistema autónomo. Y un sistema autónomo, ya saben, el concepto es un conjunto de redes, tiene una administración común. Ya. Entonces, eso primero. Y aquí ya vimos que básicamente está RIP, está OSPF, está LGBP y está ISIS. Son los 4 protocolos que corren ahí al interior. La característica de estos protocolos es que para poder calcular la mejor ruta, estos utilizan un parámetro llamado métrica. Ya saben cuál es la métrica de cada uno de los protocolos. Ahora, si yo necesito intercambiar información entre dos sistemas autónomos y más, obviamente, ahí ya no podemos utilizar un IGP. Entonces, digamos, la red de la CNP y la red de Telconnect. Entonces, yo tengo aquí ¿qué se me ocurre? ASN10. Y por acá tengo el otro sistema autónomo, ASN20. De hecho, este número de sistema autónomo inicialmente era de 16 bits, ahora es de 32 bits. Ya. Un protocolo que, como ya saben, lleva bastante tiempo en el mundo de las redes. Entonces, si son 16 bits, se asume que el número máximo de sistemas autónomos sería 65.535. Si es 32 bits, más de 4.200 millones de posibilidades. Estos números de sistemas autónomos son asignados por los centros de información de red, los NIC, y en el caso específico de Latinoamérica y el Caribe, acuérdense que hay este RIR, que es LACNI, Registro Regional de Internet. Ya, y entonces en cada continente, cada uno de los RIRs que hay, de los 5 que existen, son los que se encargan de la asignación de esos números de sistemas autónomos. Entonces, hay dos maneras en las que yo podría interconectar estos dos sistemas autónomos. La primera, dependiendo de la cantidad de prefijos, se podría implementar rutas estáticas. No es una solución escalable, pero se puede. ¿Sí? O sea que yo podría interconectar dos sistemas autónomos con rutas estáticas. ¿Ya? Entonces, es posible hacer. No es común, salvo casos muy específicos donde la cantidad de rutas que yo debería generar no son grandes. Probablemente 10 o 20, probablemente. No he visto en la práctica que utilicen, pero la teoría habla de que se puede utilizar rutas estáticas. Y la segunda opción es utilizar los protocolos EGP, protocolos de gateway exterior. Estos protocolos son inter-AS, ¿no? Si los IGP son intra-AS, o sea, al interior del sistema autónomo, los EGP son inter-AS. Son los que permiten intercambiar información entre los sistemas autónomos, que eso es lo que normalmente se utiliza. Hasta hace unos 10 años atrás, esa era la mayor parte del uso del protocolo BGP, sí, más o menos. 10, 15 años atrás, para lo que necesitábamos, para lo que utilizábamos BGP, era para interconectar dos sistemas autónomos. Hoy día se utiliza para muchísimas cosas que van a ver el siguiente semestre. ¿Ya? Sí, van a ver ahí que en la práctica casi todas las cosas que se están realizando ahora se lo hacen por BGP. Por eso es que es importantísimo que se entienda cómo funciona BGP. O sea, de aquí vamos a ver la parte básica nada más, pero las siguientes materias es toda la parte aplicativa del protocolo. De hecho, hasta en el último tema de la materia, que es SD-WAN, hasta ahí implementamos BGP. ¿Sí? Entonces, por eso, vuelvo y repito, es importante que se entienda cómo funciona. Es exactamente la misma teoría, ¿no? Es un protocolo que, como el resto de protocolos, trabaja con IP versión 4 y IP versión 6. Sí, da lo mismo. Y como en el resto de protocolos, si se entienden los conceptos del protocolo, pues obviamente se aplican tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Ya, algunas características del protocolo.
Los mensajes, todos los mensajes se encapsulan en TCP, o sea, llegan hasta la capa de transporte. Utiliza el puerto 179, ese es el puerto que se utiliza para el protocolo como tal, ¿no? Entonces ya vamos a ver ahí, cuando hagamos la práctica, vamos a ver ahí que aparece TCP y aparece en el puerto de origen, el puerto de destino 179, es el puerto que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, como necesitamos, o como vamos a llegar hasta TCP, es fundamental que haya alcanzabilidad. O sea, digamos que yo quiero generar una sesión BGP entre dos equipos que son los de frontera del sistema autónomo, ¿no? ASBR, que es como se llama. Equipo de frontera o de borde del sistema autónomo sería la traducción de esto. ASBR. Es un término que se utiliza normalmente en las redes USPF, pero que es trasladable aquí a lo que queremos hacer. O sea, acá internamente tendremos todo el sistema autónomo. No sé, aquí vamos a suponer que está corriendo IGRP dentro del sistema autónomo. Y acá igual no dentro de este sistema autónomo estará corriendo, no sé qué se me ocurre, OSPF. Ya. Entonces, yo necesito intercambiar la información. Digamos que aquí yo tengo 50 prefijos. Ipv 4, Ipv 6, lo mismo. Y digamos que acá yo tengo 100 prefijos, ¿no? Entonces, a mí me interesa digamos que este es el sistema autónomo 500 y este es el sistema autónomo 900. Entonces, me interesa que la red del sistema autónomo 500 conozca los prefijos del sistema autónomo 900. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener una conexión. Normalmente punto a punto, o sea, normalmente directamente conectado, esa sería la traducción. Digamos que esto es de R1 y esto es de R2, pero no necesariamente, porque puede ser que por alguna situación no podamos tener una conexión directa y tengamos que pasar a través de una red de transporte, y vamos a hablar de eso también. Ya. Entonces, como la información aquí al final va a llegar hasta TCP, es fundamental que haya alcanzabilidad, o sea, que el router 1 logre llegar hasta esta interfaz y el router 2 logre llegar hasta esta interfaz. Ya, primerito. Entonces, no se olviden, hay que garantizar que el router 1 llegue hasta la interfaz WAN del router 2 y que el router 2 llegue hasta la interfaz del router 1. Ahí no hay problema, ¿no? Entonces, ponen un cable, direcciones y se acabó. Obviamente va a ser fin. Pero si aquí ya no es una línea directa, sino es una red de transporte, ahí hay que recordarse que tenemos que llegar hasta la interfaz WAN. ¿Ya? Entonces, primero eso, y luego toda la información que se transmite o toda la información que se envía del protocolo se lo hace hasta la capa de transporte. Hay 4 mensajes, el protocolo BGP utiliza 4 mensajes, a diferencia de OSPF, de EGRP que utilizan 5, y aunque no, todavía no es parte de la materia, pero AES utiliza solo 3 mensajes. Entonces en AES con 3 mensajes se hace todo el trabajo que OSPF lo hace con 5 mensajes, y que también el protocolo EGRP lo hace con 5 mensajes. Aquí hay 4 mensajes. El primer mensaje se conoce como el mensaje open, el segundo mensaje es el mensaje update, el tercer mensaje es el mensaje equivalent, y hay un cuarto mensaje o cuarto tipo de mensaje que es el notification. Esos son los 4 mensajes que tiene el protocolo como tal. Ya. Entonces, pero como los mensajes para poder enviar, para que el router 1 envíe los mensajes del router 2, tiene que llegar hasta TCP, lo primero que se hace es un three-way handshake. Recuerden cómo funcionaba, ¿no? Entonces él mandaba un SYN, el otro envía un SYN ACK y el otro envía un ACK. Entonces aquí primero se hace un three-way handshake. Primerito. Entonces, para poder hacer el three-way handshake es importante que haya alcanzabilidad. Si es que no hay alcanzabilidad, simplemente no vamos a poder llegar al otro lado. Y si no hay alcanzabilidad, no se puede hacer el three-way handshake. Y si no hay three-way handshake, no se puede hacer open, y tampoco puede enviarse update, equivalent y peor, el último mensaje. Que la idea es que el último mensaje no nos salga, ¿no? Porque
ese último mensaje lo que hace es verificar que hay un error en la conexión. O sea, si hay un error en la conexión, el protocolo va a enviar un mensaje notification. De hecho, ustedes en la teoría deben haber ya leído que ahí habla de que eso es un mensaje de error. Entonces, si hay algún error en la configuración o un error en la comunicación, ustedes van a encontrar ahí ese mensaje. El primer mensaje que se envía es el mensaje open. En ese mensaje lo que se hace es negociar parámetros. ¿Ya? Entonces, se negocian algunos parámetros del mensaje open. Entonces, varias cosas. O viajan varias cosas. Lo primero que viaja es el número del sistema autónomo, a cuál es ya. Lo siguiente que viaja es el router ID. Entonces, como todo protocolo de enrutamiento, necesitamos tener una identificación del equipo dentro del proceso. También es un número de 32 bits. Acuérdense, igualito como hemos venido trabajando en los otros protocolos. Aquí habrá que poner igual una identificación como lo hacíamos en USPF o en HLP. Ya, entonces igualito. Y no importa si es para IP versión 4, para IP versión 6, el router ID sigue siendo de 32 bits. Ya. Lo tercero que viaja en el mensaje, en el mensaje open, una vez que está el número del sistema autónomo, el router ID, ¿qué más viaja? La versión de... La versión. Aquí viaja la versión. Y aquí vamos a hablar de que en la actualidad existen básicamente dos versiones. La primera es la versión 4 y la siguiente es la que se conoce como Multiprotocol BGP, que esta es la que realmente utilizamos. En la realidad, lo que usamos es Multiprotocol BGP, porque la versión 4 solamente puede transmitir IP versión 4 y únicas, nada más. Claro, esto se desarrolló por los finales de los años 80, ¿no? Entonces, en finales de los años 80, lo único que había en la red que en ese momento empezaba a ser el Internet que ahora conocemos es solamente IP versión 4 y solamente únicas. ¿Ya? Entonces, de hecho, esta versión no permitía transportar IP versión 6 y tampoco permitía transportar IP versión 4 múltiples. Y peor, obviamente, IP versión 6 múltiples. Entonces, por eso es que se desarrolló esta siguiente versión, que se conoce como Multiprotocol BGP. Nosotros debemos de configurar Multiprotocol BGP para implementar IP versión 6, ¿ya? Entonces, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en principio, BGP va a transportar tráfico de dos tipos de direcciones, o de familia de direcciones dentro del protocolo BGP, que es IP versión 4 y IP versión 6. Pero hay muchísimas más familias de direcciones, así que las revisaremos en el siguiente semestre. Ya, pero no son las únicas. Para esta materia vamos a asumir que esas son las únicas, pero no es verdad. Más o menos hay como unas 8 familias de direcciones adicionales que en la actualidad se utilizan, entonces que tienen su propia aplicación. Ya, entonces, ahora vamos a asumir, o lo que vamos a aprender es que el protocolo BGP en este semestre va a manejar dos tipos de familias de dirección, las direcciones de IP versión 4 y las direcciones de IP versión 6, pero no son las únicas direcciones. De hecho, el próximo semestre van a ver que hay unas direcciones de 96 bits, que son las que se utilizan todos los días. Las empresas utilizan esas direcciones todos los días. Se llaman direcciones VPNV4. Y hay direcciones de 192 bits, que son las direcciones VPNV6. Y hay un conjunto más ahí de dirección, o de familia de direcciones. ¿Ya? Y al final están las opciones, ¿no? Los parámetros opcionales. ¿Qué cosas pueden ser parámetros opcionales? Primero, la autenticación. O sea, previo a que se envíen los mensajes, se pueden implementar técnicas de autenticación. Un router se autentica con el otro router. Entonces ahí se define una contraseña y se intercambian las contraseñas. Si la contraseña es la misma, pues obviamente ahí se realiza la autenticación y se pueden comenzar a enviar la información. ¿Ya? Y el soporte para multiprotocolo. Y dentro del multiprotocolo, ¿qué es lo que va a soportar el BGP? Solamente IP versión 4, solamente IP versión 6, solamente únicas, solamente múltiples y únicas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, todas estas características que son soportadas dentro de BGP se definen a través de lo que se conocen como el identificador de la familia de direcciones, AFI. Y dentro del AFI hay
subidentificadores de las familias de direcciones llamadas SAFI, que eso ya hemos de aprender en los siguientes temas que vienen más adelante. Entonces, básicamente en el AFI hay dos tipos de direcciones, ¿no? IP versión 4 e IP versión 6. Y en el SAFI están todas las características. Digamos, vamos a usar MPLS, va a ser únicas, vamos a trabajar con múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la característica que vayamos a implementar, vamos a tener un AFI y un SAFI. Que eso vamos a ver más adelante. ¿Qué es el AFI? Es el identificador de la familia de direcciones. ¿Y qué es el SAFI? El subidentificador de la familia de direcciones. Dentro de la familia de direcciones hay varias opciones. Cada familia de direcciones tiene varias opciones. ¿Cómo identificamos esas varias opciones que tiene cada familia de direcciones? A través de lo que se conoce como el SAFI. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas viajan dentro de las opciones. Entonces, ahora no va a viajar nada porque lo que vamos a usar es solamente IP versión 4, al menos en esta primera práctica. Pero acordarán en eso, ¿no? Todas las características que se han implementado o que se pueden implementar se lo hacen a través de un AFI y a través de un SAFI. ¿Ya? Entonces, esas son los 4 parámetros que viajan dentro del mensaje Open. Luego está el mensaje Update, que ya se imaginarán. En este mensaje viajan 3 cosas. Primero viajan las rutas o la información de las rutas que son alcanzables, que se conocen como NLRI. ¿Ya? Información de alcanzabilidad de la capa de red, eso traduce Network Layer. ¿Sí? Información de alcanzabilidad de la capa de red. Ahí viajan los prefijos. Por ejemplo, supongamos que este router conoce la red 10.10.10.0 con máscara 255.255.255.0. Entonces ese prefijo necesita enseñar al otro lado. Entonces, ¿dónde viaja ese prefijo? En un mensaje update. Siempre que un router BGP intente enseñar un prefijo, lo que hace es enviar un mensaje update. ¿Ya? Entonces, ¿en qué formato viaja ese prefijo? En este formato llamado NLRI. Y lo que iría es primero la cantidad de bits de la máscara de red, coma, y luego va el prefijo. En este caso sería 10.10.10.0. ¿Ya? Entonces, primerito viaja eso, la información de la capa de red, de las redes que son alcanzables. Y luego viaja, y aquí está la gran diferencia de este protocolo frente a los protocolos BGP. El protocolo BGP no tiene métrica, lo que tiene son atributos. Y de hecho, ya hemos de ver, hay 10 atributos. Ahora no vamos a manipular los atributos, solamente vamos a nombrar. Y vamos a ver los atributos básicos que se manejan. Pero BGP maneja 10 atributos. Y de hecho hay implementaciones propietarias de BGP que tienen sus propios atributos. Digamos, Cisco tiene 10 atributos y los atributos que creó Cisco. Juniper tiene los 10 atributos que son estándar y los atributos que creó obviamente Juniper, y así sucesivamente. En la actualidad lo que se utiliza por el tema de interoperabilidad son los atributos que son estándar. Porque si se usa un atributo de Cisco, en el otro lado no vamos a encontrar ese atributo y obviamente no vamos a tener interoperabilidad. ¿Ya? Entonces, ahí hay 4 categorías de atributos. ¿Ya? Los primeros que se conocen, que son los que nosotros vamos a manejar, se conocen como los well-known, los bien conocidos, ¿no? Well-known. Hay bien conocidos, hay opcionales, hay opcionales transitivos, opcionales no transitivos, y ya hemos de ir conversando sobre ese tipo de cosas. Lo que me interesa ahora es que hay que entender que la mejor ruta ya no se calcula con una métrica, sino se calcula con atributos. ¿Ya? Y no hay 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, sino en este caso hay hasta 10 atributos que se pueden utilizar. Y de hecho cada atributo tiene su propia función, si lo queremos llamar así. Nosotros en los protocolos IGP vimos que el protocolo que tenía la métrica más compleja era el protocolo IGP, que podía manejar hasta 5 atributos. Nosotros no manejamos los 5 atributos, manejamos 2, por supuesto, el ancho de banda y el delay.
Y los ejercicios que hicimos fue basado en esos 2 atributos. No hemos probado la fórmula manejando los 5 atributos o los 5 parámetros dentro de la métrica. Aquí en el protocolo BGP se puede manejar hasta los 10 atributos que ya hemos de ver básicamente para qué sirve. Los atributos que se envían, que obligatoriamente se envían dentro del mensaje update, son los atributos llamados well now. Entonces hay 3 atributos well now. Entonces esos viajan siempre. Y de hecho la teoría dice que los atributos well now están presentes en todas las implementaciones del protocolo BGP. O sea, todos los fabricantes tienen estos 3 atributos. El primero, next hop, que ya estará claro, ¿no? Es la dirección de siguiente salto. El tema es que a diferencia de los protocolos IGPs, en BGP hay next hop local, o sea, el que está directamente conectado, y hay next hop remotos. Entonces, de hecho, este es, dentro de los protocolos de enrutamiento, es el único protocolo que tiene la capacidad de definir un vecino que no es el que está directamente conectado. Yo puedo definir un vecino remoto. Entonces, lo que hemos venido manejando hasta ahora es, digamos que yo tengo configurado un IGP, ¿ya? Y tengo yo aquí, digamos que tengo R1, tengo R2 y tengo R3, ¿ya? Entonces, si es que ahí está configurado un IGP, el vecino de R1 es solamente R2, nada más, ¿sí? El vecino de R2 es de R1 y es de R3. Y el vecino de R3 es R2. No hay otra manera de definir los vecinos dentro de los IGPs. Pero en BGP, y ahí viene lo bonito, se empieza a complicar la cosa. Porque en BGP yo puedo tener, R2 puede ser el vecino de R1, pero también puede ser R3. Aunque R3 no está directamente conectado. Entonces R2 sería un vecino local, porque está directamente conectado, y R3 sería un vecino remoto. Pero yo puedo establecer una relación de vecindad entre R1 y R2, y también puedo establecer una relación de vecindad entre R1 y R3. Y así sustantivamente, ¿no? Que digamos que por acá tengo un R4. Entonces yo puedo crearme una relación de vecindad por alguna cuestión que necesite entre R4 y R1. ¿Ya? Y la información de enrutamiento se enviaría solamente en R1 y en R4, en esa relación de vecindad, ¿no? Obviamente. Para llegar a R4, ¿por dónde pasa? Pasa por R2, obviamente, pasa por R3, pero en R2 y en R3 no se queda ninguna información de enrutamiento, ¿sí? Digamos que yo no tengo definido ninguna otra relación de vecindad, sino, digamos que tenemos así, la única relación de vecindad que está creada, ya vamos a ver cómo se configura, la única relación de vecindad que se ha creado es entre R1 y R4. Entonces, digamos que él necesita enseñar el prefijo 192.168.10.0 del 24. Ya sabemos que qué es lo que hace, envía un mensaje update. Y este prefijo que está enviando lo envía en el formato NLRI. ¿Ya? Entonces, el mensaje update, obviamente, por eso hablamos de que es obligatorio que haya alcanzabilidad. Para que R1 pueda enviar la información de enrutamiento o los prefijos a R4 y viceversa, acuérdense que las relaciones de vecindad son en 2 vías. R1 debe ser vecino de R4 y R4 debe ser vecino de R1. Porque si no, ¿qué va a pasar si es que R4 no es vecino de R1? R4 no le va a poder enviar la información de enrutamiento. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué pasa? Él necesita enviar este prefijo hacia R4. Para poder llegar a R4 pasa por R2. O sea que aquí el mensaje update llega hasta acá, ¿sí? Él no hace nada con ese mensaje. Él lo que hace es coger la dirección de origen. Acordaránse que el mensaje update llega hasta TCP, ¿no? O sea, esto está TCP, luego va a llegar con IP y luego va a haber una cabecera Ether. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el router 2? El router 2 procesa la cabecera IP, que es lo único que él puede procesar, porque no está generada una relación de vecindad entre R1 y R2. O sea, para R2 no existe BGP, no hay. Entonces, ¿qué es lo que hace? R2 analiza la cabecera IP y ahí va a encontrar que la dirección de destino, ¿cuál es? Va a ser esta dirección de acá, ¿no? Que es la relación de vecindad.
este router también deberá poder llegar acá, porque si no, obviamente no tenemos forma de que se envíen los mensajes, ¿no? ¿Cómo creo aquí el enrutamiento? Eso ya depende de ustedes. Ustedes pueden crear aquí rutas estáticas o aquí en este segmento levantar OSPF o levantar HTTP, eso ya, lo que ustedes quieran. Lo importante es, y lo obligatorio, es que el R1 esté llegando hasta esta interfaz y que el R4 esté llegando hasta esta interfaz. ¿Ya? ¿Cómo llegue? Eso ya en el examen dirá, necesitamos implementar tal protocolo. Ustedes implementan ahí. Lo importante es que haya esa alcanzabilidad. Entonces, procesa la cabecera IP y él sabe que el mensaje update tiene que ser reenviado por la otra interfaz, ¿no? Viene por aquí. Aquí viene el mensaje update. Vamos a ponerlo así. Ya. El R3, pero tomarán en cuenta, este mensaje solamente es procesado a nivel de la cabecera IP. No se revisa el mensaje, o sea que en R2 no se almacena este prefijo, porque aquí no hay BGP. Llega acá y pasa exactamente lo mismo. Él procesa la cabecera IP y sabe que ese mensaje tiene que ser enviado acá. ¿Ya? Y R4, que es el que tiene establecida la relación con R1, él sí procesa todo el mensaje y obviamente aprende este prefijo de aquí, ¿no? Y vamos a ver que aquí aprende ya 192, 168, 10.0/4. ¿Ya? Este tipo de relaciones de vecindad o de sesiones se conocen como eBGP. Y de hecho hay dos tipos de sesiones, las sesiones externas y las sesiones internas. Las sesiones externas se dan cuando yo tengo una relación de vecindad entre dos equipos que están en diferentes sistemas autónomos. Por ejemplo, AS100, digamos que este es del AS100 y este es del AS200. ¿Ya? Entonces, el AS100, el router 1 que pertenece al AS100 necesita enviar información al AS200. Y viceversa, ¿no? Digamos que el ASN200 tiene el prefijo 10.10.10.0, es la 24. Esa información tiene que ser enviada igual y al final él va a aprender también el 10.10.10.0, es la 24. ¿Ya? Entonces, ahora, digamos que pegado a R1 está RX y pegado a RX está RY. Vamos a poner eso. ¿Ya? Entonces, toda esta parte de aquí está dentro del mismo sistema autónomo, o sea, el sistema autónomo 100. ¿Ya? El router 1 acaba de aprender este prefijo que viene del sistema autónomo 200, ¿no? Porque el que conocía eso es el R4, que está en el sistema autónomo 200. A través de la sesión de BGP o externa al BGP, como lo quieran llamar, ya aprendió. ¿Dónde lo almacena? Igualito que en los demás protocolos, BGP tiene tres tablas. Tiene la tabla de vecinos, tiene la tabla de BGP, que ya vamos a analizar, y tiene la tabla de rutas. ¿Ya? Entonces, esas son las tres tablas que maneja el protocolo BGP. Igualito, ¿no? Que en los otros protocolos. En OSPF habían tres tablas: la tabla de vecinos, la base de datos de los link state y la tabla de rutas. En HTTP había la tabla de vecinos, la tabla topológica, que recuerden, ahí se almacenaban las rutas sucesos y las rutas physical sucesos, o sea, las posibles rutas de backup. Ahí están en la tabla topológica. Y luego había la tabla de rutas. ¿Ya? Luego, en el próximo semestre vamos a ver, en IES se almacena o hay la tabla de vecinos, la base de datos del link state y la tabla de rutas. ¿Ya? Entonces esos son todos los protocolos que vamos a manejar. Y el protocolo RIP tiene una sola tabla, ¿no? Que es la tabla de rutas. Ahí no hay este concepto de la vecindad o de las relaciones de vecindad. Entonces, una vez que establece la relación de vecindad, ¿no? Dentro de la tabla de vecinos del router 1 va a decir que su vecino es R4, su vecino remoto. ¿Ya? ¿Cómo sabe el router 1 que el router 4 es un vecino remoto? Porque el router 1 va a estar en el sistema autónomo 100 y el router 4, el vecino, va a estar en el sistema autónomo 200. Entonces, ¿qué es lo que hace el router 1? Compara, porque acuérdense que el primer mensaje que se envió es el mensaje object. Él envió los 4 parámetros: la versión, el número de sistema autónomo, el router ID y los parámetros opcionales. En el router ID viajó yo me llamo R1, ahí habrá que ponerle la versión.
el valor de 32 bits. ¿Qué versión? Inicialmente la versión 4, el número de sistema autónomo 100 y en los parámetros opcionales sin opciones. No vamos a manejar ninguna opción. Eso sería mi mensaje open de R1 a R4. Y el mensaje open de R4 a R1 exactamente lo mismo, ¿no? El router ID, que en este caso sería R4, la versión, que es la versión 4, si es IP versión 6, será multiprotocol de multiprotocol. Y de hecho en la versión vamos a ver que aparece el número 6 por el IP, ¿ya? Luego, ¿qué más? El número de sistema autónomo 200 y sin opciones, ¿no? Salvo que yo le diga que voy a poner opciones. ¿Ya? Pero hay 4 parámetros. Entonces él envía, cuando le llega el mensaje open desde el R4 hasta el R1, él dice, a ver, alguien estableció relación de vecindad conmigo. ¿Ese vecino es externo o es interno? ¿Cómo llega a determinar que él es externo? Porque dice, a ver, yo estoy en el sistema autónomo 100 y el mensaje open que me acaba de llegar viene con sistema autónomo 200. Ese vecino es un vecino externo. ¿Ya? ¿Sí está claro? Y lo mismo al otro lado, ¿no? En el router 4, él le llegará el mensaje de router 1, él va a comparar, me está llegando un mensaje open de un vecino que dice ser del sistema autónomo 100. ¿Yo en qué sistema autónomo estoy? En el 200. Como no son los mismos, es una sesión EBGP. O sea, de hecho aquí, no se olviden, se está generando una sesión EBGP. Ya vamos a analizar otra cosa muy interesante ahí. Ahora, R1 ya sabe, el prefijo azul fue lo que aprendió desde el router 4. Y el prefijo rojo es lo que él conocía. Entonces, digamos que por aquí había una computadora que tiene el prefijo 10.10.10.0, es la 24. Ya. Entonces, varias cosas aquí. Primero, al interior, ¿qué corre? Un IGP. El que ustedes consideren. Ya saben que ahí hay 4 IGPs, ¿no? De los cuales 3 son los que se utilizan. Y de los cuales ustedes ya conocen, de los 4, 3. RIP, OSPF y IGP. RIP es poco probable que lo encontremos en la vida real. En el laboratorio sí puede ser que en el taller les diga aquí corre RIP. Ustedes ahí configuran RIP. Pero ya saben que en la vida real, por los problemas que tiene el protocolo RIP, entre ellos el número máximo de saltos, los tiempos de convergencia, etcétera, 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 en la práctica y en las redes reales no utilizamos RIP dentro de los IGPs o dentro de los sistemas autónomos. ¿Qué se utiliza? OSPF y AES. Porque para que tengamos aquí EGRP significaría que todos los 50.000 routers, por poner el ejemplo, ¿no? Todos los 50.000 routers sean Cisco. Porque aunque H3C tiene una pequeña implementación, primero no tiene para versión 6. Y ahí eso ya es un problema. O sea, si esto es multiprotocol BGP y ahí tengo corriendo equipos Cisco con equipos H3C o Huawei, bueno, aunque Huawei realmente no lo tiene, pero H3C sí tenía la implementación de EGRP, pero H3C tiene solamente para versión 4, no tiene para versión 6, así es que la red se cayó. Nos tocaría tener aquí todo internamente Cisco. Ese es un problema. Y bueno, supongamos que el ISP tiene plata y se compra todo Cisco. Cambió de MikroTik, que también es bueno, a Cisco, que todavía es mejor. Y pone EGRP. Si es que implementa MPLS, chao, porque ya van a ver el próximo semestre que la única forma de implementar MPLS es con OSPF o con AES. No es posible hacerlo con EGRP. Entonces, si es que yo quisiera tener aquí MPLS, ¿qué es lo que normalmente tienen? O bueno, más que normalmente, obligatoriamente tienen todos los proveedores de servicios del mundo. Y obviamente Ecuador también, todos los proveedores no de internet, de servicios de comunicaciones. De hecho, Claro, Movistar, que da su servicio de comunicación móvil, en su red lo que tiene es MPLS, por algunas características que ya hemos de ver más adelante. Entonces, para poder implementar Multiprotocol Label Switching, que es lo que traduce MPLS, conmutación de etiquetas multiprotocolo, así se llama esta tecnología. No es nueva, ya tiene como 24 años en el mercado. Y de hecho ya se está desplazando a las siguientes 2 tecnologías que ya analizaremos más adelante. Ya, entonces, pero finalmente se implementó el proveedor y aquí corre MPLS. Para poder implementar MPLS, esto es obligatorio tener internamente un IGP, la única forma. O sea que el IGP sí o sí tiene que estar ahí implementado. Y entonces, la condición para poder implementar MPLS dentro de un sistema autónomo o dentro de un proveedor de servicios es que este IGP sea un IGP que esté basado en el algoritmo Link-Step.
Y ahí ya nos pegamos, ¿no? Porque ¿cuáles son los protocolos que están basados en Link State? OSPF y AES. EGRP no está basado en Link State. OSPF está basado en el algoritmo dual. ¿Y cuál es el problema? Solamente los protocolos de enrutamiento basados en Link State tienen la capacidad de tener un mapa completo de la red. Los protocolos basados en vector distancia, y acuérdense que el algoritmo dual es una mejora del algoritmo vector distancia. ¿Sí? Los algoritmos de vector distancia aprenden lo que le cuenta el vecino. No tienen la capacidad de conocer de una manera holística toda la red, sino por lo que le cuenta el vecino. Y lo que decíamos cuando comenzábamos sobre RIP, si el vecino me entrega una información errónea, yo ya aprendí una información errónea. ¿Sí? Es como ahí en el edificio donde viene el vecino, vea, el del cuarto piso se ha muerto. Y ustedes no averiguan y se confían en lo que le dice el vecino. Y el vecino no ha muerto. Es lo de pasar. ¿No es cierto? Entonces, eso es vector distancia. Link State es que el Johan vaya a averiguar y golpee la apuesta del vecino. Vecino, sigue ahí. Y entonces sí, ya no le cree a lo que te contó el vecino, sino tú mismo vas a averiguar. Y de hecho, por si acaso te vas a averiguar en todo el edificio. Y tienes un mapa completito de la red. Y te vas haciendo un esquema, ¿no? El de la primera casa sí está, el otro no está, el otro ya va a volver. Tienes un mapa completito de lo que está pasando en el edificio. Eso es Link State. ¿Ya? Y lo otro es, vuelvo y repito, lo que te cuenta el vecino. Entonces, regresando a esto, para poder implementar MPLS, que es la tecnología que todos los proveedores de servicio tienen, necesitamos tener un IGP basado en Link State. Y bajo esa premisa, los únicos protocolos que podemos implementar es OSPF y AES. Y en la realidad, ¿cuál se usa? AES. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender OSPF? Porque AES tiene el 80% de cómo funciona OSPF. Entonces, es importantísimo aprender OSPF para entender cómo funciona AES. ¿Sí está claro? Entonces, aunque aquí va a correr un IGP, en la práctica los IGPs que corren de los 4, ¿cuántos son? OSPF o AES. En el laboratorio nosotros debemos decir aquí corre RIP, por acá corre OSPF, acá corre IGRP y ustedes configuran sin ningún problema, porque lo que estamos haciendo es configurando BGP. ¿Ya? Entonces, algunas cosas. El router Y conoce este prefijo, no el 10.10.10.0, porque es el que está configurado en interfaz. Y a través del IGP, no me interesa cuál, el router 1 ya conoce, ¿no? Dentro de la tabla de rutas, vamos a ponerle por acá, disculpen que esté todo ahí. En la tabla de rutas del router 1 va a aprender el prefijo o va a tener el prefijo 10.10.0/24. ¿Cómo aprendió R1 este prefijo? Por el IGP. ¿Ya? Y de hecho aquí algo muy importante. Cuando R1 le envía la información de enrutamiento de capa de red al R4, él puede enviar solamente lo que él conoce. Acordaránse de eso, por favor. O sea, digamos que yo aquí configuro, ¿no? Vamos a poner por acá. Digamos que yo configuro 10.10.10.0/24. Ya vamos a ver eso, cómo se configura. Y digamos que él pone esto 10.100.0.0/16. Pero esto no está en su tabla de rutas. Aunque yo le configure, ya vamos a ver ahí, en la práctica, aunque yo le configure en el protocolo BGP este prefijo 10.100.0.0/16, él no le va a enseñar a R4. ¿Por qué no le va a enseñar a R4? Porque no está en su tabla de rutas. O sea, premisa, para que R1 le enseñe a R4 un prefijo, ese prefijo obligatoriamente tiene que estar en su propia tabla de rutas interna. Si no, no puede enseñar. No te va a dar un error, ya vamos a ver en la configuración, yo puedo poner cualquier cosa. Y no es que BGP dice, esa ruta no existe. Debería ser una comprobación, ¿no es cierto? O sea, si la teoría habla de que para que se pueda enseñar un prefijo por BGP, ese prefijo debe ser conocido dentro del router que está intentando enseñar por BGP. La gente que desarrolló esto debía haber tomado la precaución. Y antes de yo poner este prefijo, que compruebe si ese prefijo está en su tabla de rutas, que una hora uno se pone a pensar que es bastante sencillo, porque es bastante sencillo, es cuestión de hacer una búsqueda nomás. Lo que acabo yo de escribir, buscar que esté en la tabla de rutas. Y si no está, decirle, no es posible enviar este prefijo en la sesión EBGP porque yo no conozco ese prefijo. Pero no funciona así. El router, en ese sentido, no busca.
no hace una comprobación. Entonces acordaránse de esa partecita, por favor, fundamental. Primero eso. Entonces, bueno, ya aprendió, este equipo ya sabe, ¿sí? Y ahora, una vez que él ya sabe, en su tabla de ruta está 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10.024, lo envió al otro lado, a través de la sesión IBGP en un mensaje update, ¿ya? Y ahora, otro tema. R1 también aprendió, ¿no? el prefijo 192, sí, no, el 192 que venía de allá. Esto es lo que aprendió del sistema autónomo 200. El R1 sabe, pero el RX y el RY no saben. ¿Cómo hace? No hay manera. O sea que si este equipo quiere conectarse hasta acá, no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque la tabla de rutas de RY conoce lo de su IGP, pero no conoce lo que acaba de aprender del otro sistema autónomo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay dos formas. Lo primero, hacer una redistribución. Acuérdense que nosotros ya vimos cómo hacer la redistribución. Entonces, lo que aprendí por BGP, le redistribuyo en el protocolo IGP, en el que sea, en el que corresponda. ¿Ya? Entonces, eso podríamos hacer. No se recomienda. Los fabricantes no recomiendan eso. Al menos en BGP no recomiendan. Sí es recomendable cuando hacemos MPLS. Entonces, cuando hagamos MPLS vamos a ver que ahí sí hay que hacer una redistribución de BGP al protocolo de enrutamiento. En MPLS, ahora no estamos hablando de MPLS, o no vamos a configurar MPLS, solamente BGP. Entonces, si la red tiene solamente BGP, ¿se lo puede hacer? Sí, pero no es recomendable. Los fabricantes mismos no recomiendan, por una razón. Acuérdense en que el número máximo de prefijos que un IGP puede aprender o puede enseñar son 30.000. Ese es el límite. O sea, cualquier IGP, RIB, OSPF, EIGRP y AES, él puede aprender hasta 30.000 prefijos o puede enseñar hasta 30.000 prefijos. Hasta el día de ayer, la tabla BGP versión 4 de Internet está en más de 990.000 prefijos. Y verán que esos prefijos son sumarizados, no son prefijos completos. O sea, no son /24, están sumarizados. Entonces, imagínense si no se hubiera sumarizado. Probablemente si no se sumarizaron, estamos hablando de más de 10 millones de prefijos. Sí, no me sé el número exacto, pero probablemente más de 10 millones de prefijos. Entonces, ¿qué pasa si este router estableció una sesión eBGP con un router de internet a través del protocolo BGP y aprendió los 990.000 prefijos? Se acabó la memoria RAM. ¿Claro? Imagínense la cantidad de memoria RAM que necesitamos aquí. Vamos a suponer que este equipo es lo suficientemente robusto y con todos los recursos para almacenar en sus tablas 990.000 prefijos. Este equipo. Ya cuando hago la redistribución, le envío acá 990.000 prefijos y ahí sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿no? Ya no es posible. ¿Sí? Porque ¿cuántos aceptaría como máximo? 30.000. ¿Cuántos quedarían sin aprender? 960.000, ¿no? Si lo hacemos, la relación debe ser más del 95%. No me sé exactamente, tocará ver ahí el valor de... Entonces, este router, a través de la sesión eBGP, ya aprendió los 990.000 prefijos y cuando hace la redistribución, ¿ya? Entonces, cuando hago la redistribución, él obviamente ya no va a poder aprenderlo. Ya no va a poder aprender los 990.000 prefijos. Pero ahora, supongamos que el cliente o las condiciones de las redes, ingeniero, usted tiene que hacer redistribución. ¿Tiene o no tiene el comando? Sí, haga. Pero el fabricante, usted haga porque para eso le estamos pagando. Entonces, si yo no quiero que se envíen, de hecho, no vamos a poder enviar los 990.000. Deberíamos solamente seleccionar los 30.000 que necesito y los máximos que puedo manejar. Entonces, ¿qué debería hacer? Filtrado de rutas, ¿no? Ya, entonces ahí lo que se hace en BGP es filtrado de rutas. Ya hemos de aprender en el siguiente semestre cómo hay que hacer filtrado de hecho, hay todo un lenguaje de programación, ¿no? Cisco tiene un equipo que tiene un lenguaje llamado RPL, ¿ya? Que es el que me permite hacer filtrado de rutas de BGP. Y el resto de fabricantes también lo tienen, ¿no?
Entonces hay un lenguaje de programación ahí para poder hacer el filtrado de las rutas. Entonces, ahora nosotros no vamos a aprender de distribución de BGP hacia un IGP, ¿ya? Lo que vamos a hacer es la otra forma en que R1 le enseña a RX y a RY lo que acaba de aprender de R4 es a través de una sesión IBGP, BGP interno. O sea que tomarán en cuenta eso, por favor, cuando hagan los cálculos. Hasta ahora sabíamos que aquí el TCC, o el tráfico del sistema, o lo que está provocando la red, era solamente los mensajes ceros del protocolo IGP. ¿Sí? Pero ahora, para que el R1 le enseñe al RY, se tienen que establecer sesiones IBGP. Entonces, R1 establece una sesión IBGP con RY, con RX, y establece una sesión IBGP con RY. RX establece una sesión con R1 y RX establece una sesión con RY. Y RY establece una sesión con RX y además RY establece una sesión con R1. Eso se conoce como full mesh. Entonces, ahora vamos a aprender que para poder hacer IBGP necesitamos hacer full mesh. Todos tienen que interconectarse entre todos. ¿Ya? Entonces, en esta pequeña red de los 3 routers, ¿sí? Todos deben comunicarse entre todos. Entonces, R1 debe tener 2 relaciones de vecindad, la una a RX y la otra a RY. RX debe tener 2 relaciones de vecindad, la una a R1 y a RY, y RY debe tener 2 relaciones de vecindad, la una a RX y la otra a R1. ¿Ya? El número de relaciones de vecindad de las sesiones IBGP, esto pasa solamente en las sesiones IBGP, no en las sesiones de EBGP. Eso ahí, nos olvidamos de eso. El número de sesiones full mesh en IBGP está dado por la expresión n que multiplica n-1 sobre 2, donde n es el número de routers que están dentro del sistema autónomo. ¿Ya? Entonces, imagínense que ahí fueran 60 routers internos. Sería 60 por 59, dividan para 2. Y esa es la cantidad de sesiones IBGP que se están enviando. ¿Ya? Entonces, si en el ejercicio viene algo así como lo que estamos haciendo, ahora el TSC sería lo del protocolo IGP que corresponda, ¿no? Más lo de BGP, porque aquí hay mensajes Kiva-Like, que ya vamos a ver para qué sirven los mensajes Kiva-Like. Así rapidito, los mensajes Kiva-Like son iguales a los mensajes de LON, sirve para lo mismo. Entonces, en OSPF, ¿cómo establecía una relación de vecindad? Con el mensaje ELO. ¿Cómo mantenía la relación de vecindad? Con el mensaje ELO. ¿Ya? En BGP, ¿cómo hago eso? Con el mensaje Kiva-Like. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Ya vamos a hablar de eso, de los mensajes Kiva-Like. ¿Ya está claro? Ahora, aquí tenemos un grave problema. Por definición del estándar, las sesiones de BGP salen con el TTL marcado aún. TTL si es IPv4, home limit si es IPv6. Lo mismo. ¿Ya? Por eso la importancia de que ustedes se sepan de memoria. A estas alturas de la materia y del partido, ustedes deberían saberse de memoria los campos de TCP, de UDP, de IPv4, de IPv6. Y ya luego vamos a ver de Ethernet. ¿Sí? Porque esas cosas van a comenzar a ver protocolos que hacen referencia a campos dentro de las cabeceras de los protocolos subyacentes dentro de la comunicación. Entonces es importante eso. ¿Ya? Entonces, acordaránse de eso. En las sesiones de BGP, el TTL, ¿sí?, de la cabecera IP que transporta los mensajes del protocolo BGP está puesto a 1, siempre. ¿Ya? Y en las sesiones IBGP, el TTL está puesto a 255. O sea que es el valor máximo, ¿no? TTL o hop limit, acordaránse de eso. ¿Sí? Cuando hagamos la práctica de multiprotocol BGP van a ver que aparece el número 1. El número 1 en las sesiones de BGP y el número 255 en las sesiones IBGP. Y ahora estamos en un grave problema. Porque acuérdense cómo funciona. Esto llega hasta acá, que
¿qué hace el router? Primerito, bueno, revisa la definición de origen, verifica el CRC si es que es hiperversión 4, ¿y qué más hace? Hace un nuevo cálculo del checksum y decrementa el TTL, pues el TTL le pone TTL menos 1, venía 1, menos 1, 0. ¿Qué hace el router 2? O más bien, ¿qué hace un router cuando el TTL se puso en 0? Hacían dos cosas. ¿Qué hace el router, James? Vamos a ver. Carita. Si es la primera carita triste o carita feliz. Exactamente. Dropea primero el paquete y luego envía un mensaje ICMP. Bueno, no al destino inalcanzable, no. Sino de que el TTL expiró en tránsito, ¿no? Porque no es un destino inalcanzable. O sea, sí llegó. O sea, no es que no haya, sino que lo que él les dice es el mensaje que enviaste, el TTL del mensaje que enviaste expiró en tránsito o en el camino. Ahora, acordaránse que en el primer mensaje, el mensaje open llegó hasta acá, el TTL vale 0 y ya nunca llegó al otro lado. Y si no llega al otro lado, no se va a establecer la relación de vecindad. Y si no se establece la relación de vecindad, no voy a poder enviar los prefijos. Y si no envío los prefijos, las redes se quedan incomunicadas. Entonces ahí estamos en un grave problema. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Obviamente no cambiar el valor del TTL. Entonces, en este caso, estas sesiones, aquí en este caso, las sesiones no podrían salir con el TTL aún. ¿Con cuánto deberían salir? Aquí hay un salto, aquí hay 2 saltos y aquí hay 3 saltos. O sea que el TTL debería salir con el valor 3. ¿No es cierto? Entonces, aquí viene con 3, él procesa, aquí vendría con 3, ¿no? Él procesa y cuando envía, por aquí, ¿cuánto vale? 2. Aquí viene con 2, él procesa y cuando aquí sale el paquete, ¿con cuánto llega? Con 1. Y aquí llega, pero como ya llegó, procesó, se puso a 0, no importa, pero ya entendió el mensaje BGP. O sea que yo debería modificar el TTL únicamente de las sesiones de BGP. Acordaránse de eso. No de las sesiones IBGP. Porque en las sesiones IBGP el valor del TTL sale al valor máximo. De que ahí no hay necesidad. Donde sí existe la necesidad es en las sesiones EBGP. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de decir en teoría se llama EBGP multi-hop. O sea que multi-hop. Entonces, ¿cuándo implementamos EBGP multi-hop? En las sesiones externas, cuando el vecino sea un vecino remoto, ¿no? Cuando sea un vecino remoto. Porque el R4, la relación de vecindad entre el R1 y el R4 es una relación remota. No es una relación local, porque no está directamente conectado. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una sesión IBGP de esta forma, entre R1 y R2, ¿hace falta cambiar el TTL, sí o no? No. ¿Para qué? Sale con TTL1, viene acá, procesa, él le ponía 0, pero ya entendió el mensaje BGP. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo necesitamos utilizar EBGP multi-hop? Cuando tengo una sesión EBGP, pero además la relación de vecindad es remota, no es una relación de vecindad local. ¿Está claro? Ya. Ya nos faltan las cosas. Entonces, todo esto para entender el primer atributo, el atributo NextHop. Todavía no hemos visto los otros atributos. Primero el NextHop. Acordaránse que ese NextHop viaja en el mensaje ULE. Ya, entonces, ¿alguna pregunta del atributo NextHop? Ya. Ahí tienen la teoría. Y si no, ya saben, ahí en internet se dan gusto. Ahora, siguiente atributo, el atributo origen de las rutas, como se denomina. Origen. Ese es el siguiente atributo. Acuérdense que estamos analizando los atributos well now, los que siempre van a estar presentes en las implementaciones del protocolo BGP. Ya, entonces, el origen, ni siquiera hace falta que les indiquen, el origen es cómo se aprendió esa ruta. Entonces, ahí, ya vamos a ver más adelante. En el protocolo BGP vamos a encontrar 3 posibles fuentes de aprendizaje de la ruta. La primera es que se aprendió a través de un IGP.
Pues van a ver ahí una I. ¿Ya? Lo siguiente es que se aprendió a través de un protocolo que existía, ya no existe. No sé por qué en los sistemas operativos siguen marcando eso, si ya en ninguna parte del mundo hay. Un protocolo llamado EGP, que fue el primer protocolo que se desarrolló para interconectar sistemas autónomos diferentes. O sea, antes de BGP, ¿qué había? EGP, así se llamaba el protocolo. Exterior Gateway Protocol se llamaba, ¿no? Pero en la actualidad esto ya no existe. De hecho, más de 40 años el protocolo ya no existe. Pero todavía está como parte del RFC seguramente y todavía marca eso. O sea que esto nosotros nunca vamos a encontrar como fuente. O sea, por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nuestro router no soporta EGP. ¿Qué soporta? BGP. O sea, este protocolo EGP ya ni siquiera está soportado en los sistemas operativos de los equipos. Entonces no vamos a encontrar eso. Y ahora, acuérdense, como todo protocolo de enrutamiento, tenía rutas internas, que son las rutas que aprende del propio protocolo, y había rutas externas, que son rutas que aprende de otros protocolos. Por ejemplo, la semana anterior que hicimos el tema de la redistribución, cuando yo enseñé las rutas de EGDP en OSPF, esas rutas eran externas al protocolo OSPF. Y cuando yo enseñaba las rutas de OSPF en EIGDP, desde el punto de vista de EIGDP, esas rutas que se aprendió de otro protocolo son rutas externas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Todo lo que se aprendió por BGP serían rutas internas al protocolo. Y lo que se aprende de cualquier otro protocolo que no sea BGP, esas son rutas externas. El origen se va a marcar como un signo de interrogación. Pues acordarán de eso. Cuando ustedes vean, y de hecho, esta nomenclatura, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la tabla BGP. Ahí vamos a encontrar eso. No en la tabla de vecinos, no en la tabla de rutas, sino en la tabla BGP. ¿Ya? En la tabla BGP, de hecho, en la tabla BGP vamos a encontrar los tres atributos bien conocidos, ¿no? El next hop, el origen y el ASPAT. Ya, el ASPAT. Acuérdense que esos son los well now. Next hop, que ya sabemos nuevamente, puede ser local, puede ser remoto. Si es remoto, acuérdense en cambiar el valor del TTL con la característica de BGP multihop. Todos los fabricantes, todos tienen esa característica del BGP multihop. O sea, hay que ver el comando nada más ahí y con eso ya resolvemos el problema. Ya, entonces ya vamos a hacer un laboratorio y les voy a mandar a hacer un deber, lo mismo, pero usando MikroTik, porque en el país hay mucho MikroTik y se está usando mucho BGP con MikroTik, entonces para que vayan practicando, lo mismo. O sea, en MikroTik también hay 4 mensajes, obviamente, y también soporta multiprotocolo BGP, claro, o sea, todo lo que hemos visto en teoría, ¿sí? Y además también tiene los 3 atributos, probablemente no tenga el resto, pero los bien conocidos tienen todos los fabricantes. Ya, pues ya vamos a ir probando ahí. Listo. Entonces, está claro qué es el origen. Cómo se aprendió esa ruta, o de dónde se originó esa ruta que ahora tengo ahí. ¿Ya? Y el tercer parámetro es el ASPAT. Que en principio, el ASPAT es el atributo que me permite determinar que una ruta sea mejor que otra. ¿Sí? Entonces, más o menos, porque no es igual, más o menos el atributo ASPAT se convierte en la métrica del protocolo BGP, en principio. O sea, ahora, ya vamos a ver que eso no es verdad. Hay otros atributos que también se pueden utilizar. Pero entonces, en el protocolo OSPF, ¿cómo determinaba que una ruta es mejor que otra? La ruta de menor métrica, ¿no? ¿Y cómo calculábamos la métrica? Ya saben, con el costo. ¿Y el costo cómo se calcula? 10 elevado a la 8 sobre el ancho de banda de la interfaz. O el ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda de la interfaz. ¿Ya? En RIP, ¿cómo era? El número de saltos. El menor número de saltos es el que me permite llegar a concluir que es una mejor ruta. Y en EGDP era 256 que multiplica a 10 elevado a la 7 sobre el mínimo bandwidth en kilobits de la ruta, más la sumatoria de los delays de las interfaces de salida sobre 10. Acuérdense que esa fue la fórmula que utilizamos en los ejercicios. En AES también es un costo. ¿Cuál es la diferencia de AES frente a OSPF? Que en AES el costo ya está definido. En AES, que ya veremos más adelante, el costo por defecto es 10.
es un valor 10. No tiene nada que ver con el ancho de banda, nada que ver. En OSPF acuérdense en 10 elevado al 8 sobre el banda, o el ancho de banda de referencia sobre el banda, que no es. En AIS es un costo de 10. Entonces ahí, ¿cómo será la mejor ruta? La que tenga la menor sumatoria de los costos, ¿ya? Entonces, en BGP, en principio, es por el ASPAT. ¿Qué es el ASPAT? Es la lista de números de sistemas autónomos que atraviesa un paquete para llegar a un destino. ¿Ya? Eso es el ASPAT. Por ejemplo, digamos que aquí tengo router 1, router 2, router 3, router 4, router 5. ¿Ya? Y digamos que esos routers son ASBR de los sistemas autónomos, ¿no? Estos son ASBR. Acordarán qué significa ASBR. Routers de frontera de sistema autónomo. Eso es el ASBR. ¿Ya? Entonces, digamos que esto es sistema autónomo 1, esto es sistema autónomo 2, esto es sistema autónomo 3, esto es sistema autónomo 4 y esto es sistema autónomo 5. Acordarán que ese valor es de 16 bits en principio, ¿no? Digamos que yo tengo algo así. ¿Ya? Digamos que tengo algo así. Cada sistema autónomo representa cada router representa un número de sistema autónomo. ¿Ya? Entonces, acá tengo un prefijo 192, 168, 10.0. No me interesa la más cara, ¿verdad? No hay que ser, al final el prefijo. Entonces, desde el punto de vista del sistema autónomo 1, yo debo llegar al sistema autónomo 5. Entonces, el ASPAT va a decir, a través de BGP va a calcular y va a decir, para llegar allá tengo varias opciones, ¿no? Me voy por el sistema autónomo 1, luego me voy al 4 y llego al 5. ¿Ya? ¿Qué más? Va a decir, me voy por el 1, luego me vengo al 2, del 2 salto al 4, del 4 salto al 3, del 3 salto al 5. Y así, ¿no? O me vengo por el 1, luego me vengo al 4, luego me vengo al 2, luego me vengo al 3 y del 3 llego al 5, ¿no? Y tocaría ir viendo el resto, ¿no? Ya, tocaría ir viendo ahí el resto. Entonces, está claro que el menor ASPAT, ¿cuál será? El que tenga el mínimo número de sistemas autónomos. En este caso sería 1, 4 y 5. Porque por los otros lados no tengo ninguno otro que tenga el mismo número de sistemas autónomos. Entonces, de todos, tocaría hacer todas las combinaciones, ¿no? De todos los posibles, este es el mejor ASPAT. ¿Ya? En la tabla BGP vamos a ver que aparece un asterisco. De hecho, digamos que tenemos todas estas tres rutas, vamos a suponer. No es verdad, tocaría hacer todas las combinaciones ahí para ver cuáles son las que hay. Todas son rutas válidas, ¿no? Entonces todas van a marcarse con un asterisco en la tabla de BGP. Acordarán. Todas las rutas con el ASPAT, ¿dónde se almacenan? En la tabla de BGP. Y de ahí la mejor ruta es la que se va a la tabla de rutas, obviamente. Entonces, de estas rutas válidas, ¿cuál es la mejor? La de menor ASPAT. En este caso, esta de aquí, ¿no? Que sale del sistema autónomo 1, se va al 4 y viene al 5. Y entonces esto van a ver que aparece ahí con un signo de mayor. Entonces, ustedes van a ver ahí que hay varias rutas, ¿sí? Y de esas varias rutas, lo que van a ver ahí es que la mejor ruta se marca con un asterisco y signo de mayor. Eso significa que es una ruta válida y que además es la mejor. ¿Cómo determina que es la mejor? Por el tema del ASPAT. ¿Ya? Así es como funciona. Para eso sirve. Ahora, ¿sí está claro? Oye, solamente se llama ASPAT y no es métrica, sino es atributo. Podrán hacer eso. Ahora, otra cosa. De una vez. Digamos que tengo esto. Router 1, sistema autónomo 1, router 2, sistema autónomo 2, router 3, sistema autónomo 3 y router 4 por acá. Sistema autónomo 4.
Entonces, estamos conectados así. Digamos que sí. Y acá tengo el prefijo x1, ¿no? ¿A qué corresponde? No me interesa. Entonces, desde el punto de vista de R1, va a decir que hay un prefijo que es el x1. Y para el x1 tengo dos caminos con el mismo aspecto. Por el un lado sale de R1, va a R2 y llega a R4. ¿Cuánto vale aquí el aspecto? 3. 3 no, porque 3 tiene la lista de sistemas autónomos. Por el otro lado, sale de R1, viene a R3 y va a R4. 3. Si es que eso fuera un IGP, ¿qué haría? ¿Balanceo o no? Porque tiene dos rutas con igual métrica. En este caso no hablamos de métrica, hablamos de atributos. Entonces, cuidado, se van a confundir. BGP nunca hace balanceo de carga. Aunque tenga, en este caso, dos caminos con el mismo aspecto. ¿Ya? El primer camino tiene un aspecto de 3 y el segundo camino tiene un aspecto de 2, perdón, de 3. Los dos tienen el mismo número de sistemas autónomos por los que atraviesa el paquete. No hace balanceo de carga. ¿Qué camino toma? Aleatoriamente. Nosotros vamos a decir que ¿cuál toma, Alexandra? El primero con el que hizo relación de vecindad. ¿Y cómo sé cuál es el primero que hizo relación de vecindad? Porque acuérdense que hemos dicho que vamos a configurar. Ya sí hemos hecho en la práctica, ¿no? Hemos configurado primero el router 1, luego el router 2, luego el router 3 y así sustantivamente. No siempre es posible hacerlo, pero en el laboratorio para nosotros vamos a suponer eso. Dime. ¿Y qué ruta se va a tabla de ruta? ¿Cuál de las dos? En la realidad, aleatoriamente. O sea, puede ser que para S1 esta sea mejor ruta, pero para S4 esta sea mejor ruta. ¿No pueden ir las dos? Claro, por eso te digo que es aleatorio, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a asumir? Que va la tabla de rutas, la ruta con la que hizo primero relación de vecindad. Que en este caso sería esta ruta, ¿no? ¿Cierto? Para nuestros ejercicios. ¿Ya? O sea, que si les toca un ejercicio así, ya saben por dónde debería irle. No hay balanceo, acordaránse de eso, no hay balanceo de carga. Pero, de hecho, la razón fundamental por la que no hay balanceo de carga es porque, acuérdense que ustedes tienen un parámetro llamado maximum paths, que es un valor entre 1 y 32, ¿no? ¿Recuerdan? En los protocolos IGPs, en los Interior Gateway Protocol, el valor del maximum path está puesto en 4 por defecto. Por defecto está 4. O sea que si yo configuro OSPF y tengo 4 caminos con la misma métrica que hace, balanceo de carga, ¿no? Y el otro día hicimos, ¿se acuerdan? El balanceo activando la cantidad de paquetes y vimos cómo se divide. Eso ya hicimos. O sea que ustedes ya saben cómo se hace balanceo con dirección de destino y con número de paquetes, ¿sí? Y si no saben, tienen que ir a seguir practicando. Pues ya vieron, era un comando, ¿no, Alexandra? ¿Se acuerdan? Un comando era. Probamos el primero que nos decía el internet, pero no funcionó. Pero el segundo ya funcionó y dividió los paquetes. De los 10 paquetes, 5 por un lado, 5 por el otro lado, porque habían creo que 2 caminos. Pero bueno, a lo que voy ahora. En BGP, el maximum path por defecto está puesto a 1. Siempre. Salvo que yo le cambie. No lo vamos a cambiar ahora, eso es temas de BGP avanzado. ¿Ya? Entonces, si nos toca BGP, no hay que hacer balanceo de carga. En las sesiones de BGP, obviamente. En las sesiones de IBGP, eso ya, ahí ya depende de... Porque ¿quién decide si es que hay o no hay balanceo dentro del sistema autónomo? El IGP. O sea, si tengo rutas con la misma métrica, pues obviamente hay. Ya, otra cosita antes que me vaya a olvidar. ¿Está claro ahí? Ya vamos a hacer entonces. Ahora. Entonces digamos que esto es ASN 200 y todo está dentro del sistema autónomo 200. Todo está dentro del sistema autónomo 200. R1,
R2, R3, R4. ¿Ya? Y digamos que aquí corre cualquier IGP. Bueno, ya, cualquiera entre comillas, ¿no? Cualquiera menos Ribbon, Angelita, ya saben. O sea que, y en la práctica ya sabemos que es OSPF o ahí es. Vamos a suponer que es ahí es. Ya dijimos que el costo era ¿cuánto? 10, ¿no? Sí. O sea que aquí esto será 10, este será 10, este será 10, este será 10. Y vamos a suponer que aquí le cambié y esto es 20. Vamos a ponerle ahí. Digamos que estos son los costos. Ya, entonces, ¿cuál es el TSC de R2, R3? TSC de R2, R3 y el TSC de R2, de R4. De hecho, no, vamos a poner ahí, vamos a poner el OSP. Ya. Recuerden que hay un comando para cambiar el costo, ¿no? Igual y sí. Al final se puede poner también eso. Entonces, en el router 2, router 3 que hay OSPF, ¿no? Ahí estaría el tráfico de los mensajes de lo del OSPF. ¿Ya? Y en el R2, R4 también habrían OSPF. Ahora, recuerden que para que el R4 aprenda todo lo que aprendió el R1 de los otros sistemas autónomos, aquí al interior debe estar corriendo sesiones de BGP. ¿Ya? Y entonces, dijimos hace un rato que el mensaje que iba live del protocolo BGP cumple exactamente la misma función que el mensaje ELO de los otros protocolos. Protocolo OSPF, protocolo IGP. ¿Para qué servía el mensaje ELO? Para establecer relación de vecindad y luego para mantener la relación de vecindad. Entonces aquí, dos características. Número 1, el tamaño del Kiva Live por defecto es 19 bytes. Bueno, más que por defecto, siempre es 19 bytes. Siempre es 19 bytes. ¿Por qué 19 bytes? Porque todos los mensajes de BGP tienen una cabecera y un payload. 4 mensajes, ¿no? Ya dijimos, open, update, Kiva Live y notification. Como todo PDU, ¿recuerdan de la primera clase? Todo PDU tiene una cabecera y un payload. Entonces, la cabecera es de 19 bytes y el payload X. Yo creo que puede ser hasta como 4096. Ahí está, ahí tienen ustedes en la teoría. Entonces acordarán de eso, ¿no? El tamaño de un mensaje open será igual a 19 más X, ¿no? El tamaño de un mensaje notification será 19 más el payload de notification que sería X, no sé, tocaría ver ahí. El tamaño de un mensaje update será la cabecera más lo que viene de datos, más X, no sé. Pero el mensaje Kiva Live no tiene payload. Únicamente tiene cabecera. O sea, el Kiva Live es solamente esta parte de aquí. Por eso siempre será 19 bytes. ¿Ya? Entonces, ahí no hay payload. Solamente hay cabecera. Nada más. Entonces, los mensajes Kiva Live. Primero, el PDU del mensaje Kiva Live solo tiene cabecera. Y la cabecera de los mensajes de BGP es 19 bytes. Encapsulado en TCP y luego encapsulado en IP y luego encapsulado en Ethernet, ¿no? O sea que al final sería esto, 19 más 58 si es de IP versión 4 o 19 más 78 si es de IP versión 6. Si no, sumen, ¿no? 20 de TCP, 20 de IP, 18 de Ethernet. O 20 de TCP, 40 de IP versión 6 y 18 de Ethernet. Ya, listo. Entonces ese es el tamaño o sea, no me estarán preguntando ¿y cuál es el tamaño? Les pongo 0 si me preguntan eso. Cuidado, vayan a preguntar. Me pueden preguntar cuál es el tamaño del mensaje ELO o el protocolo OSPF. Pueden preguntar cuál es el tamaño del mensaje. Vea, ingeniero, no puso el dato del mensaje ELO del protocolo IGRP. Está bien.
O no puso el dato del protocolo, del mensaje ELO, del protocolo yes a yes. También les acepto. Pero cuando vayan a preguntar, nos puso el ejercicio de BGP y no nos puso el tamaño de Kibalay. Me entregan el examen y les pongo 0. Porque no hay que preguntar, ya saben cuánto es. 19, ahí está, 19. De hecho, habría que sumar. Y el tiempo en el que se envían los mensajes Kibalay por defecto, 60 segundos. O sea, el router 1 le envía un Kibalay al otro 60 segundos, espera 60 segundos y le envía un problema, ¿no? Porque el deep time, ¿se acuerdan? O el hold down time, como lo quieran llamar. Algunos textos hablan de hold down, otros textos hablan de deep. O sea, finalmente es el tiempo que yo espero que el vecino me mande un mensaje ELO, o en este caso me envíe un mensaje Kibalay. Entonces es 3 veces el Kibalay time. O sea que estamos hablando de 180 segundos. Imagínense lo que le puede pasar a la red en 180 segundos. Entonces, desde este punto de vista, el peor protocolo en cuanto a red convergencia es el protocolo BGP. ¿Sí? Entonces, porque tiene que esperar 180 segundos para decir el vecino dejó de trabajar, tengo que buscar otra ruta. O sea, él se queda esperando ahí 180 segundos. ¿Ya? O sea, y es peor que el peor IGP, ¿no? Porque ¿cuál era el peor IGP? ¿Se acuerdan? Bueno, más. Ni siquiera es peor, es igual que el peor IGP, porque si se acuerdan cuál era el tiempo de invalidez de una ruta en RIP, era 180 segundos, y el flush era 240. O sea que en ese sentido el protocolo BGP se parece al protocolo RIP, y tienes razón, porque el algoritmo path vector es una derivación del algoritmo de vector distancia. O sea que de vector distancia nació el algoritmo dual y nació también el algoritmo path vector. ¿Ya? Pero bueno. Ahora, no vamos a entrar en eso, vemos del otro semestre que también es bonita esa parte. Era perfecto, porque ahora hay una opción que se usa mucho que se llama BGP Link State. O sea, ¿qué será? BGP trabajando con Link State, con todas las ventajas de Link State. O sea, que ya tiene un mapa completo de la red. Entonces, eso es lo que se utiliza mucho ahora. Por defecto, BGP es vector distante, bueno, path vector, ¿no? El vector de caminos es lo que traduce eso. Y el vector de caminos está basado en el vector distancia. Por eso los tiempos de reconvergencia. Ya hemos de ver el próximo semestre cómo resolvemos estos tiempos, porque son tiempos muy grandes, ¿no? En RIP, asumiendo que en algún cliente dice, usted me configura RIP porque me configura RIP. Entonces ya, le configura. Entonces acuérdense que ahí el tiempo para que un router busque otra ruta si la ruta principal falló es 180 segundos, que es el tiempo de invalidez de una ruta. En OSPF era 40 segundos, 4 veces el Elo Time. Y el Elo Time era 10 segundos en las redes punto a punto, que son las que normalmente utilizamos. De hecho, en ese sentido, el mejor protocolo, ¿cuál es? Es EGRP. Porque acuérdense que el deep time de EGRP es 15 segundos. Porque se acuerdan que el Elo Time es 5 segundos en los enlaces mayores a 1.5 megabits. Para ser más exactos, a 1.544 kilobits. ¿Ya? Megabits. Entonces, acordarán de ese tipo de cosas, ¿no? Pues no me estarán preguntando, ¿y ahora cómo calculo aquí el TCC de BGP? Ya tienen ahí los datos, ¿no? Para calcular el TCC que necesitan, el tamaño del mensaje equivalente o del mensaje ELO y el número de veces que se envían en el tiempo que se calcule. Ahí dirán, ¿no? Calculen en 60 minutos o en 40 minutos o en 120 minutos, lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ahora, ¿por dónde se envían los mensajes Kibalay? Los mensajes Kibalay se envían entre el origen y el destino, en este caso entre R1 y R4. ¿Sí? También entre R1 y R2 y entre R1 y R3, pero me interesa analizar el R4. ¿Por dónde enviamos? Por el mejor camino, señalizado por el IGP. En este caso, ¿cuál es el mejor camino desde R1 para llegar a R4? Mediante OSPF. Será este camino, ¿no? Sería 10 más 10, 20, por acá sería 10 más 20, 30, y por acá sería 10, 20, 30, o sea que solamente por aquí vamos a tener
vamos a tener mensajes que igual hay. Cuidado, vayan a calcular aquí. No hay mensajes que igual hay. Cero el ejercicio. ¿Sí o no, Alexander? Porque ese poquito de tráfico ya va a ser diferencia. Pero no me falló con mucho, no les debe fallar con nada. Ustedes están haciendo los proyectos de cálculos de planificación de tráfico, no les puede fallar. Solamente me he equivocado. No ha sido de contratar 100 megas, solamente ha habido que contratar 20, disculparán. ¿No es cierto? Verán que eso a la final es dinero. Porque aquí estamos poniendo una línea, obviamente, pero en la vida real es el contrato del enlace de comunicación con CNT, Telconet. Entonces, Telconet va a decir, ingeniero Alexandra, vea, cómprese un canal de 500 y no va a tener ningún problema. Claro, te compras un canal de 500, estás pagando $5,000 mensuales y durante 2 años de maravilla. Cuando en la práctica has estado enviando 20 megabits de los 500. ¿Cuánto estabas perdiendo? ¿Cuánto? Más de $4,000 mensuales. Multiplique por 12 meses al año. ¿Cuánto es? 48,000. Por 2 años, 96,000. Yo primero te despido y segundo te demando, ¿no? Claro. Es que eso pasa en la vida real. Porque esos son $96,000 menos en la empresa. De un enlace, Johan. De un enlace. ¿Cuántos tienes ahí? En esa pequeña redcita, ¿no? Chiquitita. ¿Cuántos enlaces? 5 están ahí. Entonces, el ingeniero Johan, como el proveedor ha sido amigo, ya dame 5 de 500. Multiplique. Vamos a suponer que $1,000 ya, porque Johan es pana. Solamente cada enlace $1,000. ¿Cuántos enlaces hay? 5,000. O sea, nuevamente, ¿cuánto ha perdido el Johan? $96,000. Del juiciado Johan por 5,000, dice. Por 96,000, en los 2 años. De un mes no más cobre, dice. Hable en serio, compañero. Se ha pasado la red trabajando 2 años. Entonces hay que recordarse. Entonces, ¿cómo determinan la capacidad de los enlaces? Por el tráfico que está enviando por los mismos, pues obviamente. Claro. Entonces, ¿por dónde envía? Ahora, en este enlace, ¿cuál es el tráfico del sistema de comunicación? ¿Cuál es el tráfico del sistema de comunicación? Sería lo que genera OSPF, ¿no es cierto? Más 2 veces lo que genera BGP, ¿sí o no? ¿Sí, Sandra? ¿Por qué? Hans. Porque como IGP está OSPF y serían 2 veces BGP por el mensaje que lleva la que es de ida y vuelta. No tiene nada que ver eso. O sea, si esto es, si fuera así, aquí está el Kiva Light de ida y el Kiva Light de vuelta, pues obviamente. ¿Por qué es 2 veces el tráfico de BGP, Luis? Ahora están en clase. De hecho, yo una vez ya, muerto por mil. R1, R2, R2, R4, R2, R3, ¿qué más hay? R1, R3 y R3, R4. Ahí están los 5 enlaces, ¿no? Yo hago con 5, en la prueba les pongo con 10. Es lo mismo, ya lo que sea 5 será 10. Ya, a ver. Entre R3 y R4, ¿dónde está R3 y R4? Es solamente el tráfico de OSPF. Entre R2 y R3 es solamente el tráfico de OSPF. Entre R1 y R3 es el tráfico de OSPF más el tráfico de BGP. Entre R2 y R4 es el tráfico de OSPF más el tráfico de BGP.
Y entre R1 y R2 es el tráfico de OSPF más 2 veces el tráfico